Hola, hola. El Teddy Boy, bienvenido. Mari Villanueva, bienvenida. Saludos. Hola, hola. Estamos por comenzar. Eh, si me pueden, si me pueden decir si se escucha bien, por favor, se los agradecería mucho. Marinita. Hola Marinita, muchas gracias por tu ayuda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bendiciones, Marinita. Gracias. Gracias, gracias. Se escucha bien. Gracias. Ay, no. De verdad que a veces el enemigo te pone un montón de trabas para obstruir. Eh, ¿Quién iba a decir que hoy yo le presté mi memoria a una amiga y en esa memoria iban mis apuntes? ¿Y quién iba a decir que desde ayer el vecino solicitó que podaran un árbol enorme que tiene ahí, pero que está pegado a mi barda? Entonces, desde ayer estamos encerrados porque no podemos salir. Han venido a estar podando el árbol y resulta que yo no podía salir para ir por mi memoria. Y yo dije, Señor, ahí tengo mis apuntes, ahí tengo todo que ya lo había hecho. Y yo dije, bueno, yo tengo que confiar en ti. Y, y gracias a Dios ya apenas hace 4 horas ya se fueron y ya pude salir y ya pude hacer mis cosas. Y luego, les estoy platicando esto en lo que se conectan a alguien más. Y, y luego veo mi celular y resulta que tenía el 30% de batería. Y dije, bueno, pues lo voy a conectar. Y ahí voy y lo conecto y que veo el cable y estaba roto. Y yo dije, bueno, dije, no importa, con lo que se llegue a cargar, con eso me va a alcanzar. Y así estamos. Entonces, bueno, pues es una bendición siempre confiar en nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que hace la obra. Así que, pues bueno, vamos a esperar nada más un minutito más y, y empezamos esta pequeña clase, este momento tan bendecido para mí, para compartir, porque sabemos que los que los que compartimos somos los que más edificados somos los que la clase es para nosotros, la palabra es principalmente para uno que está aquí, entonces pues es una bendición siempre. Así que, pues bueno. Bertita, hola Bertita, bienvenida. Berta del Ángel, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Te mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, ¿qué les parece si mientras se llegan a conectar a alguien más, vamos a orar? Amado Padre, Señor bendito, Padre eterno, Creador del cielo, de la tierra, Creador del universo, Señor, a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Gracias, Dios. Gracias por esta tarde, esta noche, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas el que hable, Señor, que tú tengas el control absoluto, Señor, de todas las instrucciones de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Padre, que quede en nosotros implantada, Señor, para poderla realizar. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en tu presencia, porque cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Bendito seas y alabado seas. Te pido bendigas a todos nuestros hermanos que se están conectando y que se conectarán, Señor, para que tengan la oportunidad de ser edificados y tengamos todos la oportunidad de edificar el cuerpo de Cristo que somos todos, Señor. Bendito seas y alabado seas en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Araceli, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar aquí. Beatriz, hola, bendiciones. Briseanes, bienvenida.
Gracias, gracias. Bendiciones, Brice, gracias. Muy bien, pues miren, cuando la pastora me invitó a compartir en este día, pues yo le dije sí, claro, por supuesto. Y entonces la pastora, yo siempre le pregunto si ella tiene algún mensaje, algún título, algún tema en especial. Hola pastora, bienvenida. Salúdeme al pastor también porque ya ve que dice que ahí está el pastor con usted. Entonces, pastor, buenas noches, bendiciones, un abrazo a los dos. Y entonces precisamente estaba hablando de usted, pastora. Y entonces les comentaba que cuando usted me dijo que compartiera en esta noche, yo le decía que si tenía algún tema y usted me dijo que sí, que eran los dones del Espíritu Santo. Sinceramente, pues bueno, es un tema no fácil, pero sabemos que somos hijos de Dios y bueno, entonces sabemos que estamos aptos y capacitados para escuchar su palabra. Así que créanme que el estudio es para mí principalmente y bueno, para ustedes también. Así que bueno, vamos a comenzar. Los dones del Espíritu Santo. El estudio de los dones del Espíritu Santo se refiere a las capacidades especiales que el Espíritu Santo otorga a un creyente para la edificación de la iglesia y para servir a Dios. Estos dones son diversos y se manifiestan de diferente manera con el propósito de fortalecernos para llevar a cabo la obra de Dios. Entonces se podría decir que estos dones tienen los siguientes propósitos. Principalmente el propósito es edificar a la iglesia y fortalecer el servicio que le damos a Dios y a los demás, pero con amor y con humildad. A eso tenemos que llegar. Ese es uno de los propósitos de que Dios nos da estos dones. Otro propósito podría ser manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo? A través de nuestras acciones y de nuestros testimonios. Y también otro propósito podría ser desarrollar el potencial espiritual y ministerial de cada uno de los congregantes en la iglesia. Entonces tengamos muy en cuenta que primero los dones son de Dios. Él los va a dar como Él quiere por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos te va a dar? No lo sabemos. Tú sí lo tienes que saber, tú lo tienes que anhelar. Bueno, lo tenemos que anhelar, lo tenemos que pedir en oración, lo tenemos que administrar, porque qué tal que te dan 2 o 3, tienes que ser buen administrador de esos dones. Tienes que saber qué don de estos que vamos a nombrar ya Dios te dio y tienes. Así que bueno, principalmente hay varios versículos que hablan de los dones del Espíritu Santo, pero principalmente los enumera en 1 Corintios 12, del 1 al 14. Y vamos a leerlos y vamos a escudriñar y vamos a aprender para qué son y cómo debemos usarlos y vamos a poner ejemplos y bueno, vamos a empezar. 1 Corintios 12 del 1 al 14. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. De ahí me gustaría saltarme al 4, pero no nos vamos a saltar, vamos a leer lo que está en la palabra. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentil, se os extraviaba llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bien, ahora sí entra al tema de los dones. Ahora bien,
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces aquí estamos viendo que enumera todos los dones del Espíritu Santo, que los da como Él quiere. ¿Cuántos va a dar? Tú lo vas a saber y el mismo Espíritu. Que todos formamos un cuerpo, que es un solo Espíritu, que somos muchos miembros, pero todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Bien, entonces, vamos a nombrar los dones. Son 9, ¿ok? Y ya los leímos. Primero es el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces son 9. Ok. Vamos entonces a empezar con el primero, que es el don de la palabra de sabiduría. ¿Ok? Vamos a empezar a discernir cada uno, pero antes de que entremos al don de la palabra de sabiduría, no vayamos a confundirnos con con la palabra sabiduría. Porque sabemos, hay varios versículos en donde Dios dice, si tú no tienes sabiduría, pídasela a Dios y Él la da grandemente, ¿no? Entonces, no confundamos cuando sabemos, por ejemplo, en la misma iglesia, ¿no? Ay, mira, ese hermano, híjole, sabe un chorro. Hay que ir con él, hay que preguntarle a él, hay que acercarnos a él, hay que irnos con él, no está mal hacer preguntas, no está mal platicar con los hermanos, pero tenemos que diferenciar. Eso no es el don de la palabra de sabiduría, ¿ok? Vamos a escudriñar eso. Vamos a ver un poquito de también el tipo de sabiduría que existe, ¿no? Y eso nos lo dice en Santiago 3, 13 al 18. Hola Alejandra, bienvenida, saludos y bendiciones. Miren, en Santiago
Déjenme pasar esto para acá. En Santiago 3, 13 al 18. Dice así. Ay, pero espérame tantitito. Ok. Dice en Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hola, Eve. Bienvenida, gracias por siempre ayudarnos. Eres una bendición en nuestras vidas. Ok, bueno, fíjense cómo la sabiduría de parte de Dios siempre nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos va a dar mansedumbre, nos va a dar tranquilidad. Sí, o sea, yo les comentaba todo lo que me acaba de ocurrir y yo decía, Señor, yo no me preocupo, estoy en tus manos y tú me prometes que no me dejas y no me vas a dejar, no me vas a desamparar. Y yo no sé, pero tus promesas se van a cumplir. Entonces, esa sabiduría que ahora tengo, la declaro, la digo, la creo, la hago efectiva, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa sabiduría de parte de Dios, tienes esa tranquilidad y esa paz. Pero también he experimentado la sabiduría carnal, la del hombre, la que tenemos. Y aquí nos la muestra cuando leímos que bueno, también hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces vamos a ver nada más un poquito este tipo de sabidurías que nada tiene que ver con el don de la palabra de sabiduría. Sí, lo que pasa es que quiero que entendamos bien la sabiduría general al don de la palabra de sabiduría. Entonces ahorita estamos viendo el tipo de sabidurías que también la Biblia nos habla de ellas. Fíjense que la sabiduría diabólica, ¿no? Y nombramos diabólica y así como que decimos, ay, ¿cómo crees? Pero vamos a verlo, como dice, que siempre dice la pastora, vamos a verlo siempre en la palabra de Dios, ¿no? Y entonces miren, en Génesis 3, del 1 al 6, vamos a Génesis del 1 al 6, 3 del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fíjense, la serpiente, Satanás, sabe también la palabra de Dios. Es astuto, es inteligente, es seductor, engañador. Y de tal manera tiene la sabiduría diabólica para llevar a cabo el engaño, la muerte. Entonces, esa es una sabiduría diabólica. Y no nada más en ese ejemplo con Satanás. Recordemos a Hitler. O sea, Hitler engañó a multitud de gente. Hitler, las personas que seguían a Hitler estaban completamente convencidas de que lo que él decía era ley y que había que exterminar con los judíos. Y no les importaba y los mataban. ¿Y por qué? Él era inteligente, era astuto, era conocedor, tenía sabiduría, pero una sabiduría diabólica. Entonces, esos son dos ejemplos de la sabiduría diabólica. Hay otra sabiduría animal que nombran, ¿no? Animal. Híjole, buscando eso, pues simplemente animal se refiere a los instintos, ¿no? A los deseos, a los apetitos, ¿no? Y tenemos un claro ejemplo en 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11, 2. Aquí en esta de 2 de Samuel estábamos cuando David ya es rey, está reinando, y entonces en un día él se levanta y ve lo siguiente. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. ¿Saben? Ese David, que siendo un muchachito, hola, Alicia López, bienvenida, Ali García, bienvenida, bendiciones. Ese David que conocíamos, o sea, que conocemos, siendo un muchachito, que cuando supo del gigante, él se atrevió y él mismo voluntariamente dijo: yo voy, yo lo mato. Él no lo veía como un gigante, él lo veía como un guerrero, pero él sabía quién tenía. Él sabía que Dios no lo iba a dejar y que iba con él. Él sabía y tenía la fe convincente totalmente y seguridad total de que él iba a pelear, pero que detrás de él venía el Todopoderoso. Y ese David que creía en Dios, ese David que adoraba a Dios, ese David que tocaba la arpa, y ese David que amaba a Dios, ese mismo David años después, ya siendo rey, ya siendo mayor, pues tuvo instintos, tuvo deseos al ver esta mujer, tuvo esa sabiduría animal. ¿Por qué? Porque él tuvo la conciencia de que al momento de que le gustaba esa mujer, él codiciaba a esa mujer, él quería a esa mujer, y él hizo el plan para mandar a su esposo Urías a la guerra y que fuera matado, que fuera muerto. ¡Wow! ¿Cómo nos podemos engañar con esa sabiduría animal? Metiendo
diciendo, ¿no?, que estamos bien, cuando los deseos a veces actuamos por esos deseos, esas pasiones, esos instintos animales. Esa es una sabiduría animal. Y también nos habla de la sabiduría terrenal. Esa sabiduría terrenal por la que yo creo que todos pasamos, ¿no? Cuando fuiste a la escuela, terminaste la secundaria, terminaste la prepa, empezaste una carrera. ¿Y qué tenías que hacer? Pues llenarte del conocimiento. Tenías que estudiar, tenías que leer, tenías que repasar, venían los exámenes, tenías que llenarte de conocimiento, tenías que llenarte de sabiduría. Yo creo que todos los hicimos en algún momento, ¿no? Teníamos que hacerlo, porque teníamos que pasar los exámenes y teníamos que terminar la carrera y teníamos que hacerlo. Creo que todos pasamos por esa. Pero si nos vamos al crecimiento espiritual en el que ahora vivimos, esta sabiduría terrenal, en el que ahora lees la palabra, vas a los discipulados, te congregas los domingos, estás conectándote aquí, te llenas, te alimentas, escuchas, te estás llenando del conocimiento de la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, también hay una línea muy delgada que tenemos que tener cuidado, porque hay una sabiduría esa terrenal espiritual que dice la palabra de Dios, ¿no? Que el que cuídese de aquel que no caiga, ¿no? ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque miren, cuando nos llenamos de tanta sabiduría, podemos caer enaltecidos, arrogantes, orgullosos. Podemos llegarnos a creer más. Yo recuerdo que hace algunos años una hermana que no vive aquí en la República y nos llegamos a ver, y me acuerdo que me empezó a decir, no, es que yo estoy leyendo este libro y mira, y yo voy a congresos y mira, yo voy y me encierro 2 días y yo decía, wow, yo decía, ay Señor, pues ayúdame a hacer como ella, porque no, yo no llego a hacer eso. Y yo me levanto a las 3 de la mañana y estoy ahí 1 hora orando Y yo digo, wow, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo dije, ay Señor, pues yo creo que yo te fallo mucho, porque no, pues no, está en otro nivel, ¿no? Y ahora tuve el gusto de volverla a ver después de muchos años. Híjole, hermanos, cuando la vi y de repente, pues estábamos yendo a tomar café y todo, y de repente me empieza a hablar y me dice, yo creo que tú lo que tienes que hacer es continuar, pero yo te voy a llevar a un nivel en donde yo te voy a decir las cosas que tienes que hacer. Y me hablaba así de esa manera, ¿no? Yo decía, oye, espérame tantito, o sea, ¿por qué cambiaste el tono de voz? ¿Por qué ahora tienes esta manera de poner los dedos así? O sea, ¿qué pasó? Y no me supo contestar, simplemente me dijo que ella ya estaba en otra situación, que ella iba a las cárceles y que yo no, y que ella iba no sé dónde y yo no. Y entonces empezó a hacer comparaciones, y yo lo único que salí de ahí, de ese café, dije, ella no era así. Y yo creo que para poder compartir la palabra de Dios no necesitamos levantar la voz, no necesitamos hacer un personaje de nosotros. Necesitamos hablar tal cual y somos. Compartir la palabra es hablar de Dios. Pero, ¿sabes? Cuando tú hablas de la palabra de Dios, Dios es el que va a tomar el control, no tú. Entonces tenemos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado y observemos y analicemos los tipos de sabiduría que existen y que ahora sí, nada tiene que ver con el don de la palabra de Dios. Ahora sí, te voy a decir cuál es el don de la palabra de sabiduría. Ya que vimos la sabiduría, los distintos tipos de sabiduría que hay en la Biblia, ahora sí, volquémonos en el don de la palabra de sabiduría. ¿Ok? Bueno, el don de la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino de la voluntad de Dios, y que siempre
siempre se va a referir al futuro. Esa es la característica del don de la palabra de Dios. Voy a nombrar el siguiente don, el don de la palabra de ciencia. ¿Por qué? Ahorita les digo. El don de la palabra de ciencia es la manifestación sobrenatural por el Espíritu Santo sobre ciertos hechos relacionados con gente, lugares, cosas, pero que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Entonces, el don de la palabra de sabiduría siempre se va a referir al futuro. El don de la palabra de ciencia siempre se va a referir a hechos del pasado o que están sucediendo en el presente. Hola, hola. Lupita, bienvenida. Gutiérrez María del Rocío. Hola, hermosa, bienvenida. Apo, qué gusto. Saludos, bienvenidos todos. Gracias. ¿Quién más me faltó por aquí? Araceli. Aurea Estrada, bienvenida, saludos. Itzel, hola, hace mucho que no sé de ti, te extraño, besos a los niños. Ok, entonces, ¿por qué les nombré el don de la palabra de ciencia cuando estamos viendo el don de la palabra de sabiduría? Porque a veces o comúnmente ambos actúan juntos, en paralelo. ¿Y por qué les digo esto? Vayamos a verlo en la escritura. En Hechos 9:10, del 10 al 16. Vamos a ver un ejemplo clarísimo del don de la palabra de sabiduría y del don de la palabra de ciencia. ¿Ok? Dice así, en Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo, bueno, voy a ponerles un poquito el contexto, ¿no? Aquí Saulo había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y quedó ciego. Y entonces Saulo llega a un pueblo en Damasco. Y al ver esta situación, nuestro Señor Jesucristo le pide a un siervo de él, Ananías, que tenga un encuentro con Saulo, que vaya a su encuentro. Y aquí es donde empezamos. Dice, había entonces, para los que no sepan también, Saulo era perseguidor de Cristo. Él quería matar a Cristo y a sus seguidores, a los apóstoles. Después de este encuentro que tuvo con Dios, se vuelve un siervo de Dios, un grande siervo de Dios. María del Rocío, hermosa, bendiciones. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como diciendo el Señor, ¿por qué me mandas con él, no? Si me puede matar. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjense cómo en el pasaje el Señor le dice a Ananías primero, levántate y ve. Y le da instrucciones y le dice cómo se llama la calle y le dice que Saulo ha tenido una visión en donde lo ve a él.
Entonces ahí tenemos el don de la palabra de ciencia. Hechos que están pasando en este momento o que acaban de suceder o que fueron al pasado. Y después vemos el don de la palabra de sabiduría. Cuando el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. El Señor está anunciando lo que Saulo, convertido a Pablo, va a hacer. Y así fue. Pablo es el que más epístolas escribió en la palabra de Dios. Y fue un gran siervo de Dios. Entonces, aquí vemos los dos dones ejecutados, combinados. Y es un claro ejemplo. Espero que me entiendan la diferencia entre el don de la palabra de sabiduría que va a ser dirigido a situaciones hacia futuro y el don de la palabra el don de la palabra de sabiduría hacia el futuro y el don de la palabra de ciencia con hechos presentes y pasados. Vamos a ver otros ejemplos para que quede claro y no me los haya, como dicen en el norte, reburujado y queden peor. Por favor, si van entendiendo, amén, amén, amén. Vamos a Hechos 5 al 10. Vamos a recordar un hecho en donde un matrimonio quiere engañar a Pedro y sobre una heredad que andaban vendiendo. Y vamos a ver la revelación de la palabra, la revelación del don de la palabra de ciencia. Dice Hechos 5, del 1 al 10. Pero cierto hombre llamado, fíjense, Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, o sea, se guardó una parte, ellos se guardaron una parte, ¿no? Y quisieron engañar. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como 3 horas, o sea, ya habían pasado 3 horas, sucedió que entró su mujer de Ananías. Esta no sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, quiere decir, ¿vendiste todo lo que valía? Le dijo, sí. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Aquí Pedro tuvo la revelación del don de palabra de ciencia. Es decir, ellos acababan de apartar ese dinero, apartar un tanto y mentir. Y Pedro tuvo la revelación de esos hechos que estaban pasando o que acababan de pasar. Ahora vamos a ver el don de la palabra de sabiduría. Un ejemplo. En Segunda de Reyes 20, del 1 al 7.
espero que estemos comprendiendo, que estemos escudriñando, ¿sí? Bien. Segunda de Reyes 20, del 1 al 7. Dice así. Aquí Ezequías estaba muy malo y Dios manda a Isaías, manda al profeta Isaías a anunciarle su muerte. Y bueno, vamos a leerlo mejor. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola le pusieron sobre la llaga y sanó. ¡Wow! El Señor aquí está demostrando el don de palabra de sabiduría, hechos que son a futuro. Y entonces tú me vas a decir, ay, bueno, pero pues entonces es Dios. Ah, bueno, pero pues sí, claro, pues a lo mejor en el Antiguo Testamento. No, mis hermanos, no. Sabemos que Apocalipsis es el libro de revelación y todavía no se cumple, se está cumpliendo. Y lo tenemos ahí escrito. O sea, tenemos el libro de revelación. ¿Sabes? Si tú todavía no tienes ningún don, que posiblemente ya lo tienes, pero no lo has ejecutado, ora, pídeselo devocionalmente a Dios. Y claro que lo tendrás. Ahora, yo no sé si es 1, 2, 3. ¡Wow! Si tienes más de 3, gloria a Dios. Pero mira, mi hermano, con que tengas uno y lo lleves a cabo y Dios lo sepa y con humildad y con amor y además que sea para edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser edificados en la congregación. Necesitamos formar parte de verdad de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia, congregándonos, orando, sirviendo con humildad, con amor. Eso es lo que necesitamos hacer para el cuerpo de Cristo, para que se sostenga, para que Dios nos use. Si somos una iglesia pues conformista y yo siempre digo, esa iglesia cuajada, bien a gusto, pues ¿tú crees que Dios nos va a utilizar? Híjole, yo creo que, o sea, Dios en su infinito amor nos quiere utilizar a todos, pero a veces no puede por nuestro desánimo, como Marinita bien lo decía, por un desánimo que a veces nos cuajamos y decimos, ay, ¿para qué? Miren, yo les voy a decir algo, y lo comentábamos, igual con el pastor lo comentábamos, estas cosas de las redes sociales, cuando yo escucho a los pastores, los discipulados, a mis hermanos, rara vez agarro la Biblia y estoy con ellos concentrada, sola, apartada, encerrada y tomando mi Biblia. Creo que si lo he hecho 4 veces es mucho. O sea, llega un momento en el que dice,
Ay, pues lo está leyendo la pastora, pues ¿para qué voy y lo busco? Mejor la escucho. La verdad, estamos muy cómodos. Debemos de esforzarnos. Debemos de tener esos... Caray, si están a nuestra disposición, hay que anhelar los dones del Espíritu Santo. Dolores, bienvenida. Alicia López, bienvenida. Un abrazo, bendiciones. Ok, entonces, bueno, ya vimos el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia y bueno, tenemos toda 66 libros de la palabra de Dios que nos muestran ejemplos, que nos muestran claramente los distintos dones del Espíritu. Espero que haya quedado claro. Ahora, yo les pregunto, ¿los dones serán para algunos creyentes únicamente? O sea, Dios va a decir a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. ¿Ustedes qué creen? ¿Los dones del Espíritu Santo será para algunos creyentes únicamente? No, mis hermanos, es para todos. Es para todos. Todos los cristianos tenemos por lo menos debemos de tener un don del Espíritu Santo. Claro que Él lo va a distribuir como Él quiere. Dice, cuando empezamos en Primera de Corintios, decía, no quiero que ignores los dones espirituales. Debes de trabajar en ellos. Si aún no sabes qué don tienes, debes anhelarlo, debes pedirlo. Y también lo dice su palabra en 1 Corintios 14:12, dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es un requerimiento que Dios nos está pidiendo, hermanos. En 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que debemos de trabajar en ellos, ya que lo tienes, trabajar en ellos, compartirlo para edificación del cuerpo de Cristo y ser buenos administradores. Pasemos, bueno, ya vimos el don de la palabra de sabiduría, que es todo situaciones hacia futuro sobrenaturales. El don de la palabra de ciencia son hechos actuales y del pasado. Y ahora vamos a ver el don de fe. El don de fe se refiere a una capacidad sobrenatural para creer en lo imposible y confiar en Dios con una certeza inquebrantable, incluso en situaciones difíciles o adversas. Esta fe, operando a través de un creyente, puede llevar a la realización de cosas que normalmente se considerarían imposibles. Ok, primeramente no confundamos la fe que obtuvimos cuando nos fuimos salvos, ¿no? Porque por fe sois salvos, no por tus obras. O sea, cuando tú recibiste a nuestro Señor Jesucristo, tú lo hiciste porque creíste, por fe. Inclusive esa fe te fue dada por Dios, ¿ok? Esa es una fe, pero el don de fe es otro nivel, es otra cosa, ¿ok? Este don de fe es también dado por Dios, pero es sobrenatural. Es dado por el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el todopoderoso, el que todo lo sabe. Y bueno, principalmente vayamos a Hebreos 11, que en algún momento hemos oído que es el paseo de la fama. En vez de ser el paseo de la fama, es el paseo de la fe. Porque bueno, pues aquí nombra todos los personajes que pasaron por una fe
impresionante. A esa fe, ese es el don de fe del Espíritu Santo. Fíjense, uno de los principales dice en Hebreos 11:8, que es Abraham. Principalmente Abraham, dice que por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, primero le dijo Dios, deja todo, agarra tus cosas, agarra tu familia y vete a tal lugar. Bueno, ni siquiera le indicó a dónde. Entonces, yo no sé, ¿tú te imaginas que en este momento Dios te hablara y te dijera, deja el lugar en donde vives, deja la ciudad en donde vives, agarra una maleta, agarra a tu familia y vete a, no sé, al desierto de Sonora, ¿no? Aquí cerquita. Y que tú digas, ¿qué voy a ir a hacer allá? Dejar tu trabajo, dejar tu casa, dejar todo, todo. ¿Lo harías? Ahí es cuando uno dice, ¿de verdad? ¿De verdad somos fieles siervos de Dios? ¿De verdad diríamos y tendríamos ese don de fe de decir, sí, no me importa, me voy? ¿De verdad? Yo a veces lo dudo. Es llegar a un punto de fe inexplicable. Es tener una certeza, una seguridad y una confianza en Dios que Él te va a proveer, te va a dirigir, te va a cuidar, te va a sustentar, te va a ayudar, te va... todo. Y lo sabemos. En nuestro día a día sabemos que Dios Todopoderoso está con nosotros y que nos sustenta, nos protege, nos provee, nos da, lo sabemos. Pero podemos dar este gran paso inexplicable, exorbitante, excelso de fe. ¡Wow! Primeramente Abraham se lo pidió y lo hizo. Después, cuando le da el hijo a Sara, siendo estéril. Dice en Hebreos 11:11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Claro, en un principio se rió y dudó. Sí, pero Abraham no. Abraham no, y cuando recibe ese hijo de la promesa, ay, yo no sé, yo digo, ay, qué maravilloso, qué gozo, que a tanta edad tengas un hijo, ¿no? Y después, cuando el niño ya es, pues, mayorcito, no sé, no era un bebé de 4 o 5 años, pero ya más mayorcito Dios se lo pide. Y llegar a ese don de fe, de decir, yo me imagino que Abraham decía, me lo quiere como sacrificio y lo voy a dar. Pero yo sé que el Dios Todopoderoso lo va a resucitar. Y tenía esa seguridad tan plena, esa convicción, que iba con toda la tranquilidad y por eso decía, Dios proveerá, Dios proveerá. Llegar a ese don de fe, de viendo las cosas tan difíciles, tan imposibles, a tal grado lo que estés viviendo y decir, yo hago la voluntad de Dios y Dios hará la obra. Llegar a actuar de esa manera, wow, esa es la situación extraordinaria del don de fe al que tenemos que llegar tú y yo para poder tener la oportunidad de que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dé ese don de fe. ¿Te imaginas?
Dice, esto lo leí, me encantó, dice, aquellos que tienen el don de fe son una inspiración para sus compañeros creyentes, demostrando una simple confianza en Dios que se refleja en todo lo que dicen y hacen de una manera excepcional. Las personas con este don a menudo demuestran una humilde piedad y confianza en las promesas de Dios, hasta el punto de ser conocidas por ser personas sin miedo, fervientes de una manera muy tranquila. Están tan convencidas de que todos los obstáculos para el Evangelio y para los propósitos de Dios se superan. A menudo, estos creyentes y maestros son más talentosos y eruditos que cualquier sabio en su propia opinión. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! Deseemos. Yo deseo este don de fe. Yo deseo llegar a ese punto de fe, que nada me va a preocupar, que nada me va a impedir. Sí, o sea, esa seguridad sobrenatural de que pase lo que pase, Dios está conmigo. Pero de verdad, no nada más el día a día, sino de verdad llegar a tener una prueba en donde Dios me diga, haz esto, a ver si es cierto. Y que yo pueda decir, sí, porque yo creo en ti, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de los imposibles, en el Dios que está conmigo, que me sustenta, que me provee, que me protege, que me cuida, que me ama, que me da sus dones espirituales. ¡Wow! Gloria a Dios, aleluya, pastora, gloria a Dios. Y el clarísimo ejemplo de fe, híjole, ya se me va a acabar el tiempo. Híjole, no llegué ni a la mitad. Ay, bueno. Fíjense, para mí el clarísimo ejemplo de fe es Daniel. Daniel, y yo dijera, ay, bueno, Daniel tenía 60 años. Daniel era un joven. Y en Daniel 6, 16 al 23, fíjense, es cuando el rey está molesto, Nabucodonosor, y lo manda, ¿no? Lo manda a los leones. Y dice, en el 16, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¡Wow, hermanos! Aquí no hay leones. Gracias a Dios que no vivimos en esa época. Pero ¿tú te imaginas? Ponte en el lugar de Daniel. Cierra los ojos y ponte en el lugar de Daniel y que te dijeran, ¿te vamos a meter a una jaula de leones? Y que tú digas, no me importa, tengo al Dios Todopoderoso y que se haga su voluntad. Y que tú entres a esa jaula convencido
de que estás en la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable, es perfecta, y que tú digas que se haga tu voluntad, Señor. Si me comen, que me coman. Y si no me comen, tienes un propósito para mí todavía. Llegar a ese estatus de fe, a ese don de fe, mis hermanos, me emociona, pero también le digo, ay Señor, no me vayas a probar de esa manera, ¿verdad? Pero si nos prueba, hermanos, miren, en algún momento yo escuché a una hermanita que amo, preciosa, que decía, si viene la tribulación y la gran tribulación, si me voy con Dios en el arrebatamiento, gloria a Dios y alabado sea nuestro Señor, porque hemos cumplido, porque hemos llegado, porque hemos sido hallados dignos, ¿no? Gloria a Dios. Pero si me quedo también voy a servir a Dios, porque voy a dar testimonio de Él, porque voy a dar su palabra y porque seré probada. Realmente ahí seré probada en no aceptar la marca de la bestia, en no caer en tentación, en no ser engañada, en poder decir, aunque me decapiten, sí, sirvo al único Dios vivo y verdadero. ¡Wow! Yo escuché a esa hermana y dije, wow, así tenemos que llegar a ese punto, a tener el don de fe, un don de fe inamovible. Dice, el don de fe es una convicción, es una confianza, es una seguridad sobrenatural de que estés pasando lo que estés pasando, estés viviendo lo que estés viviendo. Tú sabes que tu Dios te librará, que el Dios vivo y verdadero te sacará, que el Dios hará, que si Dios te llamó, Él te va a proveer, que Él va a cumplir todas las promesas, porque su palabra es sí y amén. Y una frase que dice nuestra pastora siempre, la pastora dice, la fe se activa cuando la voluntad de Dios es conocida. Y sí es cierto, mis hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿A qué fuimos llamados? A servirle. ¿Cómo le vas a servir? Conociendo su palabra, llenándote de su palabra, teniendo la sabiduría y obteniendo los dones del Espíritu Santo para edificación de la iglesia, para crecer, para obedecer, para dar su palabra, para llegar a esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mis hermanos, me quedé muy cortita. Híjole, nomás vimos tres dones. Nada más como una observación. Fíjense que estos dones se pueden dividir en 3 grupos. Ya ves que son 9. Bueno, 3 dones son de revelación. Otros 3 dones dicen algo. Y otros 3 dones hacen algo. Se los dejo de tarea. Dice la pastora, continuará. Ay, ¿a poco? Ay, bueno. Que se haga la voluntad de Dios. Ok. Bueno. Mis hermanos, muchas gracias por estar aquí. Dios me los bendice. Espero que se haya entendido. Porque, pues, pastora, esto es un tema bastante grande. Yo sé que, pues, no es nada facilito, pero espero, hermanos, que se haya entendido. Recuerden el don de la palabra de ciencia que vimos, el don de la palabra de sabiduría y el don de fe. Faltan, otros 6, pero bueno, yo espero que pronto los retomemos y los entendamos y sobre todo se los pidamos a Dios para edificación de la iglesia. Necesitamos todos como un cuerpo de Cristo edificarnos, creciendo, amándonos, pero creciendo. Y así seamos 50, 20, 10, 5, no importa. Sigamos orando por nuestra iglesia. Yo les pido mucho
que sigamos orando por nuestros pastores, nuestra iglesia. Es necesario que doblemos rodillas porque el Señor va a hacer algo. Va a hacer algo y va a ser de bendición. Yo lo creo. Yo así se lo he pedido y yo sé que todo lo que le pido al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos es hecho. Y yo creo que grandes cosas vienen. Así que bueno, mis hermanos, es un placer. Gracias, pastora, por haberme permitido compartir en esta noche. Los dejo porque aquí entre nos, la señora Patti, que nos ayuda en la casa, me está pidiendo que le comparta palabra. Entonces les pido sus oraciones por Patti, que ahorita vamos a darle un poquito de la palabra de Dios, ¿ok? Cuídense mucho, Dios me los bendice. Gracias. Bendiciones, pastora. Bye. Bye, bye. ¿Qué les parece si oramos? Por favor. Amado Padre, Señor bendito, Padre eterno, Dios poderoso, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estos tiempos, Señor, en que tú nos das. Porque es un tiempo de edificación, porque es un tiempo de amor, Señor. De amor a ti, de adorarte, de bendecirte, Señor. De crecer, de hacer un poquito, Padre, de todo lo que tú nos das, Señor. Que esa palabra quede en nosotros, Señor. Y que seamos hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, Señor. Que esta palabra que hemos aprendido, Señor, la llevemos a cabo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, nos des de esos dones. Nos des de esos dones para poder ser edificadores de tu iglesia, de tu congregación, palabra de vida, Señor. Porque es para eso, Señor, para ser buenos administradores de esos dones, de ese poder que solamente tú tienes, Señor, y que nos puedes compartir, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que lleguemos a esa estatura, Señor, al varón perfecto. Gracias, Señor, y bendigo a todos mis hermanos, mis pastores, Señor, aquí presentes y aún los que no están. Los bendecimos, Padre eterno, y te pido por todas sus vidas, sus familias, Señor, aquí representadas, a cada uno de ellos y su descendencia poderosa en Cristo Jesús. Bendito seas, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermanos. Ahora sí ya me voy. Bye, bye.